Antes nos explicaba Paulo Cabran acerca de esta nueva línea de investigación que va hacia... ¿La estrangularon o no? ¿Murió estrangulada Ángeles o no? Esta línea, Raúl Torres. ¿Qué tal, Torres? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Bien, gracias por atenderme. Gracias a usted. Raúl, según lo que usted sepa, por lo que pudo leer en la autopsia, ¿fue estrangulada o no? Mire, deberemos confiar en los médicos que han practicado dos inspecciones médico-legales. Por un lado tenemos la que se ha practicado en el lugar de hallazgo del cuerpo, que fue, como todos saben, en la cinta transportadora de la SEAMSE en José León Suárez, donde el médico que practica lo que se llama el levé du corps, el levantamiento del cadáver, le impresiona como una muerte por estrangulamiento. Luego tenemos una otra y ya más profunda inspección médico-legal, cuanto es la de la autopsia. Y en la autopsia el médico realiza la apertura del cuerpo y explora los planos profundos, sí, particularmente en la zona del cuello, y no quiero invadir incumbencias profesionales, pero investiga el esternocleidomastoideo, busca lesiones que hayan llegado, insisto, a los planos profundos, y de esta manera puede constatar o no la muerte por estrangulamiento. Yo tengo la sensación, pero le aclaro, visto muy desde la distancia, porque yo no conozco todos los elementos que tienen los médicos ni los criminalistas que están trabajando en la causa, tanto los oficiales como los de parte. Sí. Yo tengo la sensación que no debe confundirse la muerte por estrangulamiento con una muerte por sofocación, que son, dentro de las asfixias, dos variedades distintas en cuanto a la mecánica de producción. A ver si lo entiendo. El estrangulamiento es cuando uno toma del cuello y aprieta el cuello. Correcto, pero esto puede ser hecho de manera manual. Así. Claro, eso sería una sofocación. Claro. Esto puede ser hecho de forma manual o con un dogal, o sea, con un lazo, ¿verdad? En el cuello me estoy refiriendo. Sí, sí. La sofocación es de alguna manera impedir, o sea, obstruir las vías respiratorias superiores, me refiero a la zona perinasobucal. Eso es con las manos. Con la mano. Lo que pasa es que aquí tenemos una la lógica... fuerza de todo el cuerpo y el peso, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa, doctor? Porque inclusive ya lo hemos charlado con los especialistas de policiales que uno creo que lo está acompañando ahora, que es Paulo Cabran, sí, y con Mauro Zeta, estoy escuchando. Lo hemos charlado largamente. Mire, el problema que hay con esta causa en particular, que cuando se forma una opinión o alguien opina, para ser más claro, toma solamente una porción de la cosa y hace toda una construcción intelectual en este sentido. Mire, yo he sido profesor de la Escuela de Oficiales de Policía durante más de 20 años y, por supuesto, paralelamente fui y soy profesor en la universidad, particularmente en las cátedras de criminología y criminalística. Sí. Siempre en la investigación criminal usted debe tomar todo el contexto, no tomarse una porción, porque el análisis debe ser completo. Ese es el razonamiento que en definitiva hacen los jueces. Toman todo el contexto, que es, desde el punto de vista jurídico, lo que se llama el plexo probatorio, y lo analizan todo. Si le parece, entre ustedes, si tenemos un minuto, ustedes y yo, hacemos un análisis de la cosa que no es nada más ni menos lo que quiera, que aplicar el sentido común. Lo doctor. Que quiera, como si estuviéramos en una clase de la facultad. Mira. Muy bien, entonces veamos lo siguiente, tomemos todo el contexto que nosotros tenemos. A ver, por supuesto yo dejo siempre a salvo la presunción de inocencia que tiene este señor, que se encuentra privado de su capacidad ambulatoria en este momento por efecto de una prisión preventiva. Hasta que no sea condenado. Exactamente, que entiendo que por cierto está siendo apelada y se están presentando recursos sobre nulidades en cuanto a la legalidad de algunos procedimientos. Esperemos. Por ahora es el mayor sospechoso del homicidio. Muy bien. Muy bien. Vamos a compatibilizar a este señor, insisto, inocente en este momento, presunto victimario, y a la víctima. Se ha respetado lo que se llama en criminalística el principio de transferencia. Esto es, el criminal deja y el criminal se lleva. ¿Qué es lo que deja el criminal? El criminal ha dejado tejido que proviene de su cuerpo y que los genetistas han podido determinar a través del ADN que le corresponden de manera indubitable. Se lo dejó debajo de las uñas de la víctima. Muy bien, pero él también se llevó. ¿Y qué es lo que se ha llevado? Y las heridas. Los estigmas unguiales. Claro. Ahora, muy bien, hagamos esta composición. Se supone
Y aquí, de alguna palabra, voy a tomar una gran preocupación que tiene el jefe de los abogados de la defensa. Dice, no es posible que nadie haya escuchado nada. Si nadie ha escuchado nada, es porque evidentemente no ha habido sonidos que han podido llamar la atención a todos esos eventuales testigos que pueden percibir algo a través de sus sentidos, en este caso auditivo, ¿verdad? Y eso es bien fácil, le tapó la boca. Sí. Muy bien, pero entonces, vea, doctor, usemos el sentido común, abandonemos por un rato a la medicina legal, a la criminalística y a la criminología. Utilicemos el sentido común. Si yo tapo la boca con una mano, me queda una sola mano libre, ¿verdad? Sí. Muy bien, con esa puedo tomar una mano, intentaré tomar las dos, pero en definitiva puedo tomar una. La otra mano es la que ha producido esta gran cantidad de lesiones de defensa, y muchas, ni siquiera lesiones de defensa desde el punto de vista de que la víctima ataca. La víctima, aun cuando genera lesiones, se está defendiendo. En los casos que se han planteado usted sabe que no están del todo comprobados científicamente, pero en los casos que se ha supuesto la famosa catalepsia, hay un caso muy famoso en la medicina, estudiado en la medicina legal argentina, que es el caso de Rufina Cambaceres, cuya tumba permanece todavía en el cementerio de la Recoleta y es motivo de visita, de que es una niña que habría muerto habiendo sido enterrada viva. ¿Sabe qué es lo que llamó la atención de esta cuestión de la famosa catalepsia de la que se habla? Que muchos la cuestionan científicamente, que se encontraba arañado el ataúd en la tapa desde adentro. Esto es, la víctima cuando siente la asfixia tiende a generar esa maniobra de defensa que es arañar. Entonces, ni siquiera es una maniobra para atacar a su oponente, es para defenderse. Y aquí tendremos la explicación de por qué nadie escuchó gritos, porque en realidad no los hubo si la víctima fue acallada en una compresión perinasobucal que, por cierto, está mencionada en la autopsia. La autopsia ha sido bastante pormenorizado, dada la gran cantidad de lesiones por el maltrato que ha tenido este cuerpo. Sí, Raúl, perdón, doctor. Me quedo en la palabra perinasobucal. A ver si usted lo está viendo, ¿no? Compresión de la boca y la nariz para que ser claro y se comprenda. Yo lo diría, así, porque lo estoy viendo, doctor, yo lo diría al revés, con la mano de manera transversal, ¿sí? Al revés. Así, horizontal, claro. exactamente, ¿sí? Okay. En general es así. Pero cubriendo todo esto. Claro, y de esta manera obstruyendo la posibilidad respiratoria de la víctima. Ahora bien, y no quiero invadir el terreno de los médicos, opino del punto de vista del análisis de la investigación criminal, esto con todo respeto lo digo a los amigos médicos legistas. Esto y alguna suerte de compresión que habrá que acreditar o no en la zona del cuello puede haber colocado a la víctima en un estado de inconsciencia. Y ahí tendríamos la explicación, si se acredita finalmente, como el médico menciona en la autopsia, porque digo finalmente porque el médico, usted no se olvide que realiza dos autopsias. La autopsia macroscópica, que es cuando analiza el cuerpo en la mesa de Morgani, pero luego de una autopsia microscópica, el médico va derivando muestras a los distintos laboratorios de anatomía patológica, de toxicología, de genética, etc. Eso es lo que se dice los histopatológicos, el informe que recibió ahora el juez. Esto es tejido, ¿no es cierto? Sí. Entonces los patólogos que estudian tejidos, hacen preparados que algunos llevan mucho tiempo hacerse esos preparados, que lleva cada uno su técnica especial, se le colocan sustancias para colorearlo y poder observar en el microscopio, dan rasgos muy puntuales, muy característicos. Por eso digo, si se confirma, porque el médico mismo en su ampliación de la necropsia ha dicho que todo ese análisis que él hizo de manera, inmediata a la autopsia, puede ser sujeto de alguna modificación, de confirmación o de ampliación a partir de estos estudios. Entonces, de confirmarse que la niña, por eso insisto en este tema, ha llegado al óbito algún tiempo después, entonces se habría quedado en algún estado de inconsciencia. Claro. Y una maniobra asfíctica puede llevar a ese estado de inconsciencia. Ahora, ¿qué pero cree esto usted les corresponde no a mí, sino a los médicos. Ahora, ¿qué cree usted puede cambiar si murió estrangulada o murió aprisionada en el camión? Yo voy a hacer lo siguiente, doctor, con todo respeto. Vamos a hablar de un caso imaginario, no quisiera hablar de este. Un caso X. Olvídese. Vamos a respetar a los magistrados y a los fiscales y a los defensores que están trabajando en esta causa. Mire, vea,
La diferencia acá está dada en que los médicos muchas veces a través de sus dictámenes son los que en definitiva van a acreditar aquella figura penal en la que puede verse involucrado el hecho. Si tomamos el más simple de los homicidios, que es el llamado de esa manera, artículo 79 del Código Penal, dice, el que matare a otro, ¿verdad?, sufrirá una pena, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vincula al sujeto activo homicida con el sujeto pasivo víctima? Es la autopsia, donde el médico describe una situación de una muerte que ha sido efectivizada por un tercero, ¿verdad? Ahora veamos en cuanto a ese caso imaginario de que hablamos. No nos olvidemos, desde el punto de vista penal, en ese caso imaginario, no en el de esta niña, que dependerá del análisis médico-legal, por ejemplo, si un delito es subsidiario a otro. Y si, por ejemplo, en ese caso imaginario se ha cometido un delito contra la integridad sexual, como opinan grandes expertos, estoy hablando del doctor Raffo, que nadie duda de cómo está de reconocido, o del doctor Luis Cuitco, que ha sido titular de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires, y es el más grande experto que existe en Latinoamérica en materia de delito contra la integridad sexual. Los invoco a ellos porque de alguna manera a ellos a los que recurrimos, que son los maestros, cuando tenemos este tipo de dudas, ¿verdad? Sí. Y como ambos coinciden puntualmente en que esto se trataría de un delito contra la integridad sexual seguida de muerte, si los médicos así lo acreditan, no nos olvidemos que ahí estamos, doctor, usted lo sabe, que es abogado, en un criminis causa. Sí, claro, claro. Ahí estamos calificando de acuerdo al artículo 80 del Código Penal, ¿verdad? Sí. Insisto, en ese caso imaginario. Por eso es tan importante despejar cualquier tipo de duda que haya en este sentido. Seguro. Y si la víctima, a través de una maniobra fíctica, sea por compresión de la boca, sea por alguna compresión de los senos carotídeos, en la zona ahí donde está el paquete vasculonervioso, para que se comprenda, ahí en la zona donde pasa la carótida y la yugular, ¿sí? Una compresión en ese sentido puede llevar a un estado de inconsciencia. Es más, ese caso imaginario se lo voy a definir de esta manera, ya que el destripador colocaba a las víctimas en estado de indefensión, comprimiéndoles el cuello previamente, y luego sí, con la víctima ya en estado de indefensión, daba rienda suelta al manejo de su afilado cuchillo, que algunos médicos han identificado como el cuchillo Liston, un cuchillo que se utiliza en cirugía para amputaciones. Raúl, le agradecemos muchísimo habernos atendido. No, gracias a ustedes por la atención y por la paciencia, ¿verdad? Por favor, muy claro, por favor. Muy claro. Hemos aprendido mucho. Claro. Gracias. Muy claro. ¿Se quedó algo? Por eso, por lo que estaba contando el doctor Raúl Torre, el juez pidió esta junta médica para que se pongan de acuerdo a ver qué fue realmente lo que pasó. Si murió compactada por la máquina, si, como está insinuando en el informe histopatológico, el patólogo, fue una asfixia por compresión, si fue estrangulada, y eso podría tener relación en su momento con lo que podría ser la calificación del hecho. Señores, vamos a los títulos de la